Hola chicos, vamos a ver ahora continuidad. ¿Cuándo una función es continua? Cuando no se interrumpe. Gracias Marta. Algo tiene continuidad cuando no se interrumpe. Si yo quiero tener una función, es continua cuando la puedo trazar sin levantar el lápiz. La función no se interrumpe. Se habla de continuidad en un punto A. Yo quiero saber en este punto A si es continua y no se interrumpe. Gráfico 1, función continua. Pero ¿qué puede pasar? En ese punto A se puede interrumpir. ¿Y cómo sería? Y yo puedo tener acá en el punto A que haya un agujero. Entonces viene la función, se interrumpe y sigue. ¿Sí? Acá ¿qué pasa? No existe la función en el punto A. Hay un agujero. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que cuando yo tengo el punto A, venga la función hasta un punto y después salga de otro punto distinto. Esta función en A no tiene límite. ¿Por qué? Porque el límite para x tendiendo a de la función f de x no existe. Y no existe porque si yo me acerco por la derecha, llego a un valor L1 y si me acerco por la izquierda, llego a un valor L2. Y para que exista el límite debe ser único. Segunda opción. Tercera opción, ¿qué puede pasar en A? Que exista la función. Existe la función. Que exista el límite. También existe el límite. Este sería la función f de a. Este valor sería el límite para x tendiendo a de la función. Pero ¿cómo son la función y el límite? Distintos. F de a es distinto del límite para x tendiendo a de la función. Traducción del chino de todo esto. Para que una función sea continua en un punto x igual a, tres condiciones. Primero, que existe la función f de a, que exista, le doy un valor L1, cualquier valor, un valor finito, como en el primer caso. Si no existe la función, ya sé que no es continua, es discontinua. Segundo, que existe el límite, que el límite para x tendiendo a de la función f de x también exista, lo llamo L2. ¿Sí? Acá el límite existe, este sería el valor que llamé L2. La función existe, sería L1, pero la función no es continua, tengo que levantar el lápiz. Tercera condición es que la función sea igual al límite. Las tres condiciones para continuidad. Si una de esas tres condiciones no se verifica, la función no es continua. ¿Y qué me pueden dar a mí? Me pueden decir, analizar la continuidad de la función f de x igual x cubo menos 1 sobre x menos 1. Me pueden decir dónde quiero analizar o no me dicen, es lo mismo. ¿Dónde tengo que averiguar esto? Valores que anulan el denominador. Esos son los puntos que pueden traer problemas. Entonces, igualo el denominador a 0 y me fijo cuáles son los puntos problemáticos. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. En 1 quiero saber si es continua o no. Vamos por pasos, los tres pasos. Primero, la función en 1. Para hallar la función en 1, ¿qué tengo que hacer? En mi función reemplazar las x por 1. ¿Qué sería? 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1. 1 al cubo es 1 menos 1, 0 sobre 0. En la función 0 sobre 0 no existe. ¿Sí? Sí, vamos a ver qué pasa con el límite, pero la función, si me da 0 sobre 0, no existe. Si hubiera dado infinito, tampoco existe. ¿Sí? Que exista quiere decir que me dé un valor finito. Segunda condición. Límite para x tendiendo a 1 de la función x cubo menos 1 sobre x menos 1. Me vuelve a dar, por supuesto, 0 sobre 0. Pero acá, 0 sobre 0 en el límite es indeterminado.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hacíamos en un límite cualquiera. Límite para x tendiendo a 1. Abajo no hago nada. Y arriba, ¿qué hago? Ruffini. Tengo 1 de x cubo, 0 de x cuadrado, 0 de x y menos 1 el término independiente. 1 era el valor que anulaba, que es la raíz. Bajo el 1, 1 por 1, 1, sumo 1 por 1, 1, sumo 1 por 1, 1, 0. Obviamente siempre el resto tiene que ser 0. Si esto empieza de x cubo, esto empieza de x al cuadrado, 1 menos 1x cuadrado más 1x más 1. Entonces escribo resultado de x Ruffini siempre por x menos la raíz, o sea, el valor que la anulaba. X menos 1 del denominador y el numerador se simplifica y ahora puedo reemplazar. Reemplazando, que me queda 1 más 1 más 1. 3. El límite para x tendiendo a 1 de mi función x cubo menos 1 sobre x menos 1 es 3. No existe la función, pero sí existe el límite. ¿Cuál sería de estos casos? No existe la función, pero sí existe el límite. El límite sería L2 y la función no existe. Cuando no existe el límite, cuando existe el límite y no la función, se dice que en x igual a 1, la función es discontinua. Pero dentro de la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque cambiando un solo punto, la función es continua. Si yo tengo una función que tiene un agujero, completando ese agujero, ya la función es continua. Entonces, siempre que la segunda condición, el límite, exista, la función es discontinua evitable. ¿Qué otra opción tengo? Yo podría tener f de x, siempre hay que analizar función, límite y ver si son iguales o no. Si el límite existe, pero no la función, es discontinua evitable. Si existe el límite y la función, pero son distintos, evitable. Y cuando no existe el límite, se dice discontinua esencial. ¿Cuál sería la esencial? Si yo tengo en mi punto A, que acá llego a un valor y acá parte de otro. Cuando pega un salto, ¿sí? Eje Y, eje X, cuando pega un salto, acá no va a existir el límite. Entonces, en este caso sería discontinua esencial. Con S, no SC, solamente S. Yo tengo una función definida por partes. F de x igual 3x más 2, si x es mayor o igual que 0, y 4x menos 1, si x es menor que 0. Una función por partes. Del 0, incluyéndolo a la derecha, tengo una función, y para los menores de 0, otra distinta. Primero, la función en el punto, en 0, el punto a analizar, siempre es donde cambia. O sea, yo quiero analizar en x igual a 0. Ahí quiero saber qué pasa. F de 0. ¿En cuál reemplazo de las dos? En la que tiene el igual. ¿Cuál tiene el igual? La de arriba. Entonces para f de 0 sería 3 por 0 más 2. F de 0 igual a 2. Existe la función. Para el límite, como hay dos zonas, tengo que hacer dos límites. Límite para x tendiendo a 0 de la fórmula de arriba y límite para x tendiendo a 0 de la fórmula de abajo. Cuando reemplazo por 0 arriba me da 2 y cuando reemplazo por 0 abajo me queda menos 1. Sería este caso de acá, de un lado y de otro da distinto. Cuando los dos límites, por un lado, por derecha y por izquierda, dan distintos, se dice que el límite para x tendiendo a 0 de la función f de x no existe. Si el límite no existe, ¿qué pasaría? En x igual a 0 es discontinua esencial. Entonces, función, límite y ver si son iguales.
Y los puntos de discontinuidad donde puede haber problemas son si tengo un denominador, lo igualo a 0, y esos valores son los que hay que analizar. Si el denominador hubiera sido una función de segundo grado, tendría dos valores a analizar, haría primero uno y después otro. Y última opción, cuando la función está definida por partes, tengo que calcular de un lado y del otro para que me den iguales. Listo, a trabajar.